Buenas. Vamos a hablar de de las mentiras, de las falsas enseñanzas y, y cómo la gente hoy en día cree en un evangelio, en una prédica que no está fundada en los fundamentos de, de la de lo verdadero, digamos, de lo primero. Y pasó tanto tiempo y pasaron tantas religiones, tantas cosas que se fueron cambiando la manera ¿cómo le digo? Em, de hablar de las cosas divinas del Padre Eterno. El Padre Eterno sabemos que fue el creador de todo este universo, el que hizo los seres humanos, junto con su Hijo amado, y todo lo que estaba en el cielo y lo que está todavía. Porque de eso se trata, Él es el único que vive por la eternidad. Y el único Padre Eterno Padre Eterno le llamamos así al Creador, que creó las cosas buenas de la vida y también que lo creó todo. Eh, También el Padre Eterno tenía un querubín, creo que era un querubín, ¿sí? Que era el diablo, que él se rebela contra, contra él y le quiere ganar el creo que él se llevó un montón de sus ángeles, de los ángeles que le servían, y, y él se hizo su propio imperio, ¿no? Su propio imperio. Entonces, esto, a pesar de que es una historia antigua, pero todo el mundo sabe y piensa y entiende cómo fue creado el ser humano. Pienso que muchos se han preguntado cómo fuimos creados nosotros. Eh, Eso nos preguntamos, ¿no? ¿Cómo nos crearon? Y en la antigüedad lo muestra en los textos bíblicos y qué es lo que teníamos que tener y qué es lo que teníamos que hacer cuando habitábamos este planeta, este universo, sí, digamos la Tierra, porque el universo, aunque hoy hay aviones, esas cosas, y Dios mandó a que nosotros lo cuidáramos, el Padre Eterno mandó a que lo cuidáramos, pero vemos que hoy en día eso es totalmente fuera de sí. Y entonces hubo una ciudad que se llamó Babel, que, que esa ciudad fue después del diluvio, que se empezó era nieto de Noé, ¿no? Este hombre, Ninro, si me puedo llegar a equivocar también. Y él eh, era gigante. Dice que era gigante. Tengo algún que otro comentario así que he escuchado. Que era un gigante fuerte y que se había armado un montón de un equipo de soldados y qué sé yo. Y él custodiaba porque en esa época había animales que pueden comer a las personas. Entonces le daba seguridad. Y de ahí se instituyó. Después él se hizo un importante político junto con su mujer que se llamaba Semiramis y ahí se hizo adorar. Él se revela, tenía tanto poder que él dice, wow, tengo un poder espectacular. Y se le empezó a subir el humo a la cabeza y otras cosas y empezó también a pedir unos sacrificios muy extraños. Y la gente se enojó con él. Se enojó con él y lo matan. A este que se llamaba Ninro. Que la historia lo muestra con diferentes nombres, pero siempre es el mismo. Otra cosa que después la mujer
ese lugar donde ellos estaban era un centro de adoración, que se adoraban los astros, se adoraba el sol, se adoraba las estrellas y se adoraba toda clase de hueste celestial o lo que sea. Y seguramente vendría a ser como una gran academia o algo importante donde se lograba aprender todas esas, ¿cómo se diría? Esas doctrinas de Babel, ¿no? De la Babilonia, digamos. Y tal es así que después cuando el Padre Eterno, el Padre Eterno, hablemos del Todopoderoso, que es el que creó el universo, confundió las lenguas y la gente fue dispersada y siguieron con sus idolatrías. Idolatrías. No quiere decir que, que entre ellos había gente que realmente amaba al Padre Eterno. Porque en ese momento, cuando se adoraban esas idolatrías, había gente que no quería. Pero como estaban obligadas, tenían que hacer lo que Babilonia y esta mujer o el que gobernaba, que era también Tammuz, tenían que hacer lo que ellos le mandaban. Nimrod, pero Nimrod murió, después siguió Semiramis, Tammuz, la mujer y el hijo. Este hijo se reencarna en el sol. Dice ella que el sol le hizo tener un hijo. Y era como algo, una historia fascinante, porque imagínate en esa época, donde había una época de oscuridad total y cada uno te contaban de la vida lo que querían. Y aparte la gente quería vivir en sus deleites y pecados. Entonces eso es lo que trastorna al ser humano también. El pecado. Tal es así que existió el diluvio. La gente dice, bueno, el diluvio, sí, bueno, ahí sale el arco iris. Y lo dice clarito la Biblia que eso es para que nosotros veamos que nunca más va a haber un diluvio sobre la tierra. Y está. Está. Cualquiera lo puede ver. ¿Y cuánto vale el arco iris? ¿Cuánto puede valer un arco iris así? Nadie lo puede hacer. Solamente yo lo hice la otra vez a eso. Miré que había un arco iris cuando agarré el pulverizador de agua y justo me daba el sol. Y se hizo un arco iris ahí justito, era increíble. Digo, wow, digo, yo no lo puedo creer. ¿Nunca te pasó? Estás tirando agua al sol y es increíble. Bueno, entonces la historia y todo lo que nosotros vamos viendo y vemos hoy en este mundo, la maravilla, tiene algo que ver que hay un Padre Eterno. El problema también que morimos. Siempre hablamos de lo mismo. ¿Y a dónde vamos? Tenemos muchos problemas, el ser humano tiene problemas de salud, problemas de esto, problemas de lo otro, falta de energía, corazón roto, problemas de pareja, problemas con los hijos, problemas con esto, y la gente tiene demasiadas cosas para solucionar. Entre otras cosas, lo que hay que solucionar es a dónde vas a ir. ¿A dónde vas a ir? ¿A dónde va? ¿Quién te va a esperar? ¿Y quién te dijo que lo que te contaron es real? Entonces, vamos a leer acá lo que decía de esta Babilonia. Yo no sé en Nimrod dónde estará, pero te aseguro que está quemándose el pobre. En el infierno, como decía. Qué paradoja, ¿no? Que el malo adora al sol y resulta que el infierno es lo más parecido al sol, donde se queman. Y después va a haber un tiempo donde la gente se va a quemar. En el Apocalipsis lo relata muy bien, que la gente se va a quemar por el sol. ¿Te acuerdas? Ok.
Babilonia, Babel, en Acadio, Bad Ilú, terminación griega, puerta de Dios, dice. Capital del imperio babilonio, los textos en Génesis 10:10. Podríamos leer ese, 10:10. Vamos a leer 10:10 para que nos fundamentemos en... Si tú nunca has aceptado al Mesías, al Padre Eterno y a su Hijo amado que resucitó, es bueno para que lo aceptes y empieces a tener una nueva vida para poder dar vida eterna y ir a lo bueno, a que Él te tome como su... Recibirás vida eterna y gloria, en el sentido de que vas a recibir lo bueno y no ser un malvado. Mire, la descendencia de Noé puebla la tierra, ahí arrancan, Los hijos de Gómez, Ascanú, Rifan, Tagarma, bueno, los hijos, todo esto, qué sé yo, los hijos de Cam fueron Cus, ok. Ok, vamos a leerlo todo porque estas son las generaciones de Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, y les nacieron hijos después del diluvio. Ahí está. ¿Existió el diluvio? Claro, porque está el arco iris. Y ahí el arco iris lo dice la Biblia que fue un... Dios lo puso como un pacto. Pondré un pacto entre el hombre, entre yo y el hombre, que nunca más va a haber un diluvio sobre la tierra. El mundo va a tener problemas por otras cosas, no por diluvio. Los hijos de Jafet fueron Gomer, Magog, Madai, Jabam, Tubal, Mesec, Tiras. Los hijos de Gomer, Askenuz, Rifa, Togarma. Los hijos de Jabam, Elisa, Tarsis, Kitín, Rodanín. Parte de estos se distribuyeron en las islas de las naciones en sus territorios, cada quien según su idioma, conforme a su familia, por sus pueblos. Se fueron esparciendo. Pero se agarraron toda la cultura de Babel, que ellos eran los padres de lo antiguo, las culturas. Los hijos de Cam fueron Cus, Misraim, Fut y Canaán. Los hijos de Cus fueron Seba, Ávila, Sapta, Rama, Sapteca, y los hijos de Rama fueron Seba y Dedam. Cus engendró a Nimrod, quien empezó a ser un poderoso en la tierra. Él se convirtió en un poderoso cazador delante de Yahvé. Debido a esto, se decía como Nimrod, poderoso cazador delante de Yahvé. El principio de su reinado fue Babilonia, Erech Acab, en la tierra de Siná. Cuando el asirio salió en esa tierra, edificó Nínive, la ciudad de Rehobot, Calaj y Resén, que se localiza entre Nínive y Calaj. Esta es la gran ciudad. Misran engendró a Ludim y a Sabín. Bueno, y acá sigue. Entonces, todos esos pueblos que salieron se distribuyeron por toda la tierra. Tal es así que cada nación que salió adora al sol. Porque se ponía mucho la adoración al sol, se vivía mucho la adoración al sol, que después terminan porque ellos se creían dioses. Y seréis como dioses, le dijo cuando Eva y Adán pecaron. Pecaron y seréis como Dios, como dioses. Y ellos se llevaron eso porque tenían un poder y una sabiduría y esas ganas de vivir que tienen la gente, ¿no? Que tiene ganas de vivir, mira, o sea, ves todo verde y quieres vivir la vida, ¿no? Y esos, no, acá dirá haber dicho, él me tengo que hacer Dios porque quiero quedarme acá y aparte defender todo lo que he hecho. No está bueno que la gente se quede sin alguien que los proteja. Y qué sé yo, él supuestamente con intención parecía buena, pero él hizo que la gente se alejara del Padre Eterno. Y después fue
fue un fue se hizo un dios. Tal es así que lo vemos en las torres, en Egipto, que está muy ahí, muy cerca. No conozco esas historias, pero sí ustedes pueden ver cómo se construyeron esas cosas a Tutankamón. Esos se creían dioses, ¿sí? Entonces, lo vemos en diferentes culturas. En muchas culturas se ve que han construido esos obeliscos que eran las pirámides, que también en la parte de arriba de los obeliscos termina como una pirámide. Creo que termina, me puedo equivocar también, ¿eh? No me acuerdo si termina en tres. No, pienso que, bueno, un obelisco termina, la pirámide tiene cuatro lados, ¿no? Tres. ¿Tres lados? Ah, bueno. Y esos construían así porque porque aprendieron de su padre, de su descendiente, que era Semiramen. Ok, eso es se hacían muchos ritos paganos. Entre las cosas que se hacía, la construcción para arriba, que siempre estaba el rey arriba, protegido arriba. No vivía abajo, porque abajo era muy vulnerable seguramente. Él vivía arriba y protegido de los diluvios, de los animales, con sus soldados, y nadie iba a llegar arriba así tan fácil. Aunque en la historia van a ver guerras, de esas guerras que se muestran, que siempre están buscando al rey, lo están tratando de ubicar arriba y los defienden. Y también en muchas culturas hoy lo van a ver, es terrible, la verdad que es impresionante, todas son para arriba, todas son para arriba. Y la construcción, digamos, y no todas, bueno, pero hoy en la modernidad el hombre también quiere construir sus grandes rascacielos y etcétera, etcétera, etcétera. Y aparte de todo, en la modernidad también en algunos edificios, como ser el edificio, lo pueden ver, el Rockefeller, que hay una persona que habla de lo que es hizo una documental de Rockefeller, pueden ver que adentro hay simbología pagana, antigua, el árbol, todo eso es paganismo, es del paganismo. El diablo era dueño del mundo, ¿sí? El diablo fue el que se le dio el mundo, ¿eh? Se le dio el mundo. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca, dice la escritura, la luz del evangelio. Hay una luz, pero tratan de cegarla. O sea, Asimismo, la confusión de las lenguas, seguimos leyendo el diccionario, perdón, alcanzó el apogeo de su gloria en el siglo, creo que la B y la 1 es 11. 11. No, 6. 6. Antes de Cristo bajo Nabucodonosor, que la desarrolló en gran manera e hizo la más grande y hermosa capital de su tiempo. El antiguo palacio se levantaba sobre la ribera oriental del Éufrates. Nabucodonosor dobló sus dimensiones primitivas y prolongarlo hacia el norte. El edificio tenía entonces el río oeste y un canal al norte y al sur. Su fachada oriental y una magnífica puerta monumental daban sobre el camino de la gran procesión que precedía del templo de Marduk. Acá ya le ponen otro nombre que estaba situado a casi 1 kilómetro al sur. Nabucodonosor construyó otro palacio a unos 2,5 kilómetros al norte del antiguo
sobre una colina artificial cuyas faldas descendían en terrazas y que estaban probablemente recubiertas por los famosos jardines de colgantes. Herodoro, alrededor del 443, afirmaba que Babilonia, que indudablemente visitó, era un cuadrado que medía 120 estadios. De lado al estadio tenía alrededor de 200 metros. El estadio tenía alrededor de 200 metros, lo que hacía que midiera algo más de 23 kilómetros, ocupaba Babilonia. De lado, estas medidas darían una superficie alrededor de 529 kilómetros, incluyéndose Barzipa. Si lo querés recorrer todo, tardarías, unas 5 horas en carro. Borsipa Esticias, que fue también testigo y famoso escriba del siglo V a.C., dice que el cuadrado de la ciudad tenía 90 estadios. Lados, según él, el contorno era de 360 estadios, o casi 68 kilómetros. En este caso, la superficie no hubiera sido más que algo más de la mitad indicada por Herodoro. Las dimensiones indicadas por Diodoro, Sicilia y por Estrabo son próximas a las de Estecias, una muralla. Jeremías 51-58, o más bien una doble fortificación rodeaba la ciudad. Herodoro 1:81, en el exterior se extendía un foso ancho y profundo. Estaba prohibido construir casa entre los dos murallas alrededor del cuadro. Por el contorno de la ciudad, a lo largo de su muralla interior, había gran cantidad de huertos y de jardines y de campos contados dentro de la superficie de la ciudad, pero poco habitados. Herodoro dice que los muros de la ciudad tenían 50 codos, alrededor de 23 metros. Es grande, alto. Y 200 codos de altura. No, de ancho. Sí, no. Perdón. No sé qué es. A ver. Y 200 codos de altura, 92 metros. Wow. Quinto Curcio en el 40 DC indica algo más de 10 metros de espesor. Ah, mira, 10 metros de espesor. Estaba fuertísimo el muro. En todo caso, se puede concluir, en base de todos estos relatos, que las dimensiones de la ciudad eran formidables. Tenía un centenar de puertas de bronce, 25 por lado. De estas puertas nacían las grandes calles perpendiculares a la muralla que se cortaban en su ángulo, dividiendo la ciudad en 4 uniformes. El Éufrates pasaba por en medio de la ciudad, dividiéndola en 2 grandes muelles. Flanqueaban las 2 riberas del río. La ciudad se hallaba separada de los muelles por un muro en el que había 25 puertas, que se abrían cada una de ellas sobre un camino que descendía hasta la orilla. Había transbordadores, un puente e incluso un túnel. Las murallas... Bueno, acá hay muchas fotos de Babilonia. Fotos no, sí, fotos y como dibujos, ok. Ruina del templo de Herodes. Ok, mucho. Babilonia, país de Asia Occidente, extremo oriental del creciente fértil. Acá salté un poco la lectura porque es muy larga. Era una capital. El país de Babilonia era denominado tanto Sinar, Génesis 10:10, 11:2,
Isaías 11:11 como el país de los caldeos. Este delimitado en el noteo Mesopotamia por la línea de demarcación en lugar de cercano Hit sobre el Éufrates, un poco más de abajo de Samarra. ¿Qué casualidad que el Éufrates cuando se seque, ahí va a haber va a haber tiempo de que va a venir el Mesías o que algo va a pasar. Esta Babilonia, que era un lugar idólatra totalmente, y caldeo no era que es caldeo, el caldeo no es una persona caldea, digamos, que vos no lo tenés lejos. No, caldeo es toda aquella persona que es idólatra, porque siguen con las culturas caldeas, porque hay muchas cosas que se ha agarrado de los caldeos, entre ellos ciertos ritos, ciertas cosas que siguen hasta el día de hoy y les enseñan a la gente a hacer. La cultura caldea todavía sigue, por eso el Apocalipsis aclara y dice: Babilonia la grande, la madre de todas las rameras, la que te prostituiste con todos y que hiciste decaer al pueblo, digamos, al pueblo que anda buscando su... No, déjame. Que anda buscando la verdad. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, que tener en cuenta, es que han confundido. El gobierno, el sistema malvado, no quiere que la gente vea la realidad. Porque al ver la realidad, uno no... El gobierno, digamos, los gobiernos son buenos, digamos, en el sentido, está bien. Pero el gobierno satánico, estamos hablando. Los que quieren el mal para las personas, los que quieren que el demonio siga gobernando las mentes de las jóvenes, de la familia. Y eso es todo, es todo lo malo que uno quiere hacer. La mentira, el engaño, todo lo malo. El Señor, el Mesías resucitado vino a decir que la gente abandonara sus pecados. Porque cuando uno está haciendo pecados y está en eso, está agradando al diablo. Está sirviendo al diablo. De Ur de los Caldeos, Dios sacó a Abraham. Abraham. Ok, lo sacó de Ur de los Caldeos, pero le dijo que no festejara, que no hiciera las cosas que hacían. Vete de tu parentela. Y le dijo: vete de tu parentela. No te juntes con ellos, le dijo. No te juntes con ellos. Le dijo clarito: no te juntes, vete. No tienes nada que hacer con ellos. No, hoy en día no, ay, que mi parentela, ay, que qué sé yo, Para estar en familia. para estar en familia, que esto, que el otro. Y ellos mismos te complican la vida. Te complican la vida porque el amor hacia la familia, y resulta que son extremadamente idólatras. Le dijo: salite de tu parentela. Porque ellos son idólatras. ¿Qué es ser idólatra? Idólatra. En un momento, cuando el pueblo de Israel sale de las manos del faraón, llevaron muchísimos bienes y bueno, y Moisés se va porque tenía que el Padre Eterno le tenía que dar algo que no sé qué eran las tablas o qué. Entonces él, ajá, de movida ya el ser humano es, tiene el mal. Entonces lo mejor era que él ponga las leyes para que cualquiera que se anda haciendo el loco le aplicaba la ley. Y ya se estaba formando un nuevo pueblo, que era el pueblo de Israel, que ya estaban, creo que ellos vivieron durante muchos años en el desierto, pero vivir en el desierto era que armaban sus carpas, tenían sus animales, tenían sus comidas, y había un gobierno, digamos, tenían un gobierno.
Pero en un momento el pueblo, movidos por el pecado, una parte del pueblo, movido, estamos hablando del pueblo de Israel, que había salido de Egipto, y algún que otro egipcio que Que también se salió. metió. ¿Eh? Algunos que otros se metieron en la cosa. Algunos otros se fueron con él. Dice, le dijeron, le dijo Moisés, llévalo también, porque ellos quieren estar con ustedes, tráiganlo. Entonces, cuando él baja, vio que el pueblo estaba totalmente sacado, porque Desenfrenado. desenfrenado, estaban adorando a un becerro de oro, y era todo lo que era, y ya estaban contentos. Tenemos oro, tenemos todo, tenemos esto, tenemos lo otro, y ahora sí, vamos a darle duro al pecado, y embarazaban a todo lo que se movía, y hacían de todo tipo de males. Y hacían lo que querían, digamos. No sé qué otras cosas. Y aparte no es embarazar, no, no, aparte de todo, mataban injustamente, hacían cosas, engañaban al otro. Y no perduraba la justicia en en ese, ¿cómo te podría decir? En ese ambiente, digamos. Y entonces Moisés dice, va y hace una oración, que lo cuenta la historia, y dice, bueno, esa gente va a tener que morir, dice. Está en Éxodo. Eso está anexo. Y en un instante murieron un montón. Bueno, el becerro de oro se adora hasta el día de hoy. Está siempre puesto en diferentes, ¿cómo se podría decir? En diferentes Culturas. culturas, y lo van a ver la vaca, como ser en la India, la vaca. La vaca fue un animal que Dios dijo que comamos. Pero como el pueblo indio, algunas culturas, que no sé, en esa parte, no todo, no voy a decir todo, la India, conoce la India, ¿no? India, donde se fabrica la ropa, todo eso. Ellos dicen que la vaca es sagrada. Entonces de ahí viene todo ese paganismo de becerro de oro. Aún en algunos lugares muy importantes, pueden buscar en Google, en Nueva York, en la dirección, pueden buscar Rockefeller Center 666, y ahí en muchos lados hay un becerro. Este, y qué tal es así que el 24 de diciembre uno sacrifica un animal. Esos sacrificios paganos, todos vienen de los caldeos. Pero los caldeos todavía siguen en el poder. Aunque eso es lo que no quieren que la gente sepa. Porque las culturas, el imperio, lo más poderoso, las mentes y la manera y esa doctrina pagana sigue. La gente muere, pero sigue. Sigue la cultura, la cultura. Y se va enriqueciendo cada vez más. Y va agarrando más poder, más poder, más poder, más poder, más poder. Nace un niño nuevo, enseguida se le educa para que aprenda las cosas paganas. ¿Sí? Eh, el diccionario, el calendario que tenemos, calendario babilónico, no es el verdadero. Los días, el día del sol es una herejía total, el domingo. Y el sábado es el día de descanso, pero no es para adorar a la luna. El día de descanso, uno tiene que agarrar un día de descanso. Eh, ese tema quisiera yo estudiarlo un poco más, porque no sé si en la Biblia existe el día sábado, si lo habla. Creo que lo dice el Señor, le dijo el Mesías, le dice que Él es el Señor del sábado, diciendo que el sábado, No, el séptimo día. claro, el séptimo día, porque están esa gente que dice los del séptimo día, y nombran el séptimo día. Ellos no dicen sábado, séptimo día, que dicen que quiere decir día de descanso. Lo que sí, las culturas de hoy en día tienen mucho que ver con lo antiguo. No se rompió lo antiguo, no se rompió esa cultura babilónica.
Porque si se hubiera roto, hubiéramos agarrado y sacado el calendario babilónico que tenemos. Sobre esos fundamentos sigue todavía ese gobierno babilónico. Entonces es poderoso el gobierno babilónico, que también tuvo mucho problema Daniel en Babel, ¿no? Con Nabucodonosor. Sí. Y también tenemos acá la del 24 de diciembre, una idolatría pagana total. Lo hemos leído muchísimas veces. Esta es, dice, la prostituta es desenmascarada. Hablando de la Babilonia. Sí, habla de Babilonia. Y Apocalipsis. Entonces vino, sí, Apocalipsis 7. Entonces vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven, te mostraré el juicio de la gran prostituta que está sentada sobre las aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que habitan en la tierra se han embriagado con el vino de su prostitución. Luego me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color rojizo, llena de nombres de blasfemia, la cual tenía 7 cabezas y 10 cuernos. La mujer estaba vestida de púrpura y de escarlata y adornada con oro, con piedras preciosas y con perlas, y en su mano tenía una copa de oro llena de las abominaciones de la inmundicia de su prostitución para la tierra. La prostitución es algo que lo nombra como que la prostituta o el prostituto se entrega a otros dioses, se vende a otros dioses. La prostituta a veces no se muestra, pero en sí es una prostituta. Es algo parecido a una mujer, pero en sí aparenta hacerse de mujer de un hombre, ¿ok? Pero está vendida por dinero, ¿no? Y no estoy justificando nada, solamente estoy poniendo el ejemplo. Y esta gente lo hace por dinero y por intereses. Estos reyes se unen, como tiene tanto poder. Fue la Babilonia. Ya esta prostituta existía antes, porque Semiramis se prostituyó con el sol, con los dioses paganos, con las huestes celestiales. Cuando se le dice la reina del cielo, era la reina de las huestes celestiales. Cuando le dicen la madre de Dios, la madre la madre del cielo, ¿no? Era la madre de las huestes celestiales. Ella no es la María, la madre de Jesús. Es la Semiramis. Por eso les van a mentir y les van a hacer adorar una imagen que dicen que es la madre de Dios, pero la madre no es de la madre del Mesías no es esa. No es la madre del Mesías, es la madre de Tamuz, antiguo. ¿Entiende? Por eso también tiene la luna, tiene cosas escondidas, el sol. ¿Entiende? La reina del cielo. La reina del cielo. Y por eso se pusieron tantos nombres de planetas, aún en los meses del año, y aún en muchas otras cosas más, que la verdad que no podemos contar 6.000 años de historia o lo que sea. En un rato, la verdad. Pero sí, el Padre Eterno es más claro. Muestra y demuestra que Moisés estaba en contra de este gran imperio, que era el imperio de Egipto, que era rico, que tenía bienes, y que no necesariamente Dios estaba en la riqueza, porque en ese momento el pueblo de Israel no estaba siendo esclavo.
En Israel, en ese momento, había buenos y había malos. ¿Eh? Como todo lugar. En todo país hay gente buena y gente mala. Eh, entonces, acá dice, ¿se entendió? ¿Se va entendiendo? ¿Se va entendiendo? Más o menos. ¿Cómo qué? Hacer la pregunta. Con eso de la madre. Ah, no, la madre de la madre era eh, en la Babilonia antigua estaba la madre, que se llama Astaret, que se llama con diferentes nombres, se llama Astaret Semirami, era la esposa de Nimrod, que después tuvo un hijo, que fue el hijo lo tuvo con el sol, digamos. Dice ella que el sol le engendró un hijo en ella. Dice ella. Ella dice que el espíritu del sol, o no sé cómo fue, ese hijo se empezó a adorar, que era Tamuz. Porque antes de él se adoraba a Nimrod. Y después tenía que seguir con el imperio. Y entonces ella hace un invento, y era una mujer que gobernaba, y que lo que ella decía era tal, y decía hay que adorar esto, y la gente la tenía que adorar, porque si no le cortaba los víveres. Y si no te mandaba directamente a... Entonces, eso más o menos... ¿Y otra pregunta? Porque estaba leyendo en Apocalipsis 12, Ajá. donde habla de el tema es Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra. Eso es Satanás. Ok, entonces acá hay una en el 1 podés leer y tiene todas las señales que nos muestran que hay en la estatua que dicen que es la Virgen María, Ok, a ver Madre entonces. de Jesucristo. Entonces la 12. Vamos a leer el 12. 12. Ok, vamos a leer eso. Entonces se asemeja mucho al Ok. cómo la pintan. Ok, y ese nos es. la presentan como Madre de Jesucristo. Ahí está. Y el tema acá en la Biblia está Satanás y sus ángeles arrojados a la tierra. Ok, vamos acá. Entonces dice, después de una gran señal, apareció en el cielo una mujer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies. Ahí está. Y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Y estaba embarazada y gritaba a causa de los dolores de parto, y estaba afligida por dar a luz. Luego otra señal apareció en el cielo, he aquí un gran dragón de fuego, que tiene 7 cabezas y 7 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. Hay que ver y mostrar, a ver si está. Es muy, muy de lo que es. Ella es esa madre, perdón, esa mujer vestida. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas de los cielos y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón estaba de pie frente a la mujer que estaba por dar a luz para devorar a su hijo en cuanto naciera. El dragón quería devorar a su hijo. Y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Entonces la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar de Dios que Dios había preparado para que ella fuera sustentada durante 1270 días. Hubo entonces una gran guerra entre los cielos, y Miguel y sus ángeles lucharon en contra del dragón, y el dragón y sus ángeles lucharon, pero no prevalecieron, ni fue encontrado más un lugar para ellos en los cielos. Entonces fue expulsado el gran dragón, la serpiente antigua, la cual se llama calumniador y Satanás. Él engaña a todo lo habitado, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados junto con él. Después escuché una potente voz en el cielo que dijo, ahora es la redención, el poder y el reino de nuestro Dios, y la autoridad de su Cristo, porque fue derribado el acusador de nuestros hermanos, que acusaba a nuestro Dios día y noche.
Ellos lo vencieron por la sangre del cordero y por la palabra del testimonio, que ellos, porque no amaron sus vidas, llegando hasta la muerte. Regocíjense pues cielo, y los que habitan en ellos, hay de la tierra y del mar, porque el calumniador fue descendido a ustedes con una gran ira, porque él sabe que le queda poco tiempo. Al ver el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Pero la mujer le fueron dadas 2 alas de águila para que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar donde será sustentada durante un tiempo y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para hacer que fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra auxilió a la mujer, y abriendo su boca la tierra tragó al río, y el dragón que había arrojado de su boca. Entonces el dragón se llenó de furia contra la mujer, y fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Esto, la verdad que está muy confundido, la verdad. Porque dice, después de una gran señal, no quiere decir que la mujer, porque la mujer, la prostituta, es muy parecida a esta. No tiene nada que ver con... Porque María no resucitó. Entonces no puede ser nunca la mujer. Esta mujer tiene un hijo, pero no significa que ese hijo tiene la luna y tiene el sol atrás. Y es una imagen. Por lo tanto, Dios dice no adorar imágenes. Entonces, no tiene... lo vamos a estudiar, pero no significa que hay que adorar a la Virgen. no es, y hay que ver otras versiones. Porque esta versión puede estar en esta parte, puede ser que ahí metieron el engaño. Es mucha confusión. Bueno, acá vamos a dejar. ¿Sí? La gran Babilonia y los mercaderes de la tierra, la gran prostituta, ¿ves? Es desenmascarada. Ahí está. Acá hay una mujer también, que tuvo un hijo, que también, el 17. La gran Babilonia, la madre de las prostitutas y las abominaciones de la tierra, y vi a la mujer embriagada, ¿ves? Ahí está. Y acá habla de una mujer. Embriagada de santos y de la sangre de los testigos de Jesús. Al verla me quedé estupefacto, con gran asombro. Entonces el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te declararé el misterio de la mujer y de la bestia salvaje que lleva la que tiene las 7 ¿ves? Ahí lo da de vuelta. Dice, de la mujer y de la bestia salvaje que la lleva, la que tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia salvaje que has visto era, pero no es, esta es preparada para subir del abismo profundo y para ir a la destrucción, y a los habitantes de la tierra, cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida, donde desde la fundación del mundo se maravillarán al ver a la bestia salvaje que era, pero no es, y se ha acercado. Aquí está el significado. Acá habla de la mujer, acá la desenmascara. Esta que se hacía pasar por ¿entendés? ¿Entendiste algo o no? Sí. ¿Se entendió? Aquí está el significado. Para el que tenga sabiduría, las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, ¿ves?
Acá ahora la muestra. El 12 está antes y después viene el 17. Entonces está hablando de esa mujer, que aparentemente pero era una mentira. Era una prostituta y es el mismo Satanás que se esconde detrás de ella. Aquí está el significado para el que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se asienta la mujer. Y son 7 reyes, de los cuales 5 no son, uno está al otro y todavía no ha venido, pero cuando haya venido debe durar poco. La bestia salvaje que era, pero no es el octavo, y es de las 7, y está para destrucción. Los 10 cuernos que viste son 10 reyes, de los cuales ninguno ha recibido reino aún, pero por una hora recibirán autoridad como reyes junto con la bestia salvaje. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia salvaje. Ellos lucharán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y los que están en Él son llamados, escogidos y fieles. No nos olvidemos que han metido en las Biblias cizaña, para confundir, Confusión. Pero esta mujer acá la relata que era esa mujer. La mujer del 12 de Apocalipsis 12 es esta bestia, esta prostituta desenmascarada que lleva a la ruina a la gente. Luego me dijo, las aguas que viste donde se sienta la prostituta son pueblos, multitudes, razas y lengua. Está. Y los 10 cuernos que viste y vestía, y la bestia salvaje odiarán a la prostituta y le dejarán devastada y desnuda. Y comerán su carne y la quemarán con fuego, porque Dios puso en sus corazones hacer la voluntad de Él y llevar a cabo un mismo propósito, y entregar el reino de ellos a la bestia salvaje. ¿Ves? La bestia salvaje va a dominar hasta que se cumplan las palabras de Dios, y la mujer que viste es la gran ciudad que tiene dominio sobre los reyes de la tierra. Esa mujer es la que tiene el dominio. ¿Quién es? Démonos cuenta y piensen quién es la Babilonia, y estudien quién es y vean quién es. Confiemos en un Dios poderoso para poder dar vida eterna, y bueno, y hacer lo bueno, y no estar insertos en un montón de paganismo, y no estar bobos y arruinados y perdiendo el tiempo con doctrinas paganas. Y hay que aprender. Muchas gracias. Amén.